noches, comunidad de ciencia política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta ocasión estamos vía Google Meet para llevar a cabo la tercera sesión de los viernes politológicos del semestre 2025-2. Esta sesión también se está transmitiendo en la página de Facebook de la escuela. En esta oportunidad, hoy 24 de octubre, vamos a contar con la presencia del licenciado Jaime Rubén Olivas Vera, quien es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en el Observatorio del Delito y la Criminalidad de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Además, ha llevado cursos en análisis criminal, seguridad ciudadana y prevención del delito. El tema que el licenciado Jaime Olivas hoy nos presenta se titula Entre la coerción y la legitimidad, el reto del Estado frente al crimen organizado en el Perú contemporáneo. Sin más preámbulo, te cedo el uso de la palabra, Jaime, para que puedas iniciar con tu ponencia. Adelante. Hola Javier, ¿qué tal? Espero que se escuche bien el audio. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bacán. Entonces, nada, gracias por la invitación y bueno, nuevamente también gracias por este espacio. Eh, de por sí voy a empezar a compartir la pantalla, por favor, dame un momento. Y de por sí este tema que el día de hoy se va a abordar es un tema muy necesario e importante para el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Y es que estamos hablando justamente de un tema muy importante que tiene que ver con el crimen organizado, un contexto en el cual estamos viviendo, un contexto difícil, ¿no? Y que evidentemente, pues, como comunidad de la ciencia política tenemos que tener muy en cuenta algunos conceptos y qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y a qué realmente nos estamos enfrentando. Y es que, claro, siempre van a haber posturas, argumentos de distintos tipos y justamente estos espacios son válidos para poder nosotros entender el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Si bien hasta cierto punto, pues los operadores de justicia tienen responsabilidad, sin embargo, el crimen organizado es un fenómeno que depende en general de múltiples sectores, no solamente de la policía, no solamente de la fiscalía o no solamente del Poder Judicial e INPE, ¿no? Sino que también depende mucho de las municipalidades, depende mucho de incluso de la misma sociedad civil y en general incluso de las instituciones privadas, del sector privado, perdón, en general depende de muchos actores, ¿no? ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo el crimen organizado va a ser la expresión de nuestra sociedad, de nuestro estado, por así decirlo, y de cómo nos estamos organizando como comunidad. Entonces, empezando con esta postura o con, digamos, con este juego con esta pequeña introducción, voy a continuar digamos, para adelante. Y en primer lugar, quisiera pues empezar con una pregunta muy importante, ¿no? Que es básicamente cómo enfrenta el Estado peruano el desafío de mantener legitimidad mientras combate el crimen organizado mediante instrumentos coercitivos. Sí, aquí hay mucha densidad conceptual de por medio, pero justamente esto es lo que amerita el estudio del crimen organizado, ¿no? Por un lado, vamos a tener el tema de la legitimidad, por otro lado también la coerción, ¿no? Y justamente, pues, qué es el Estado y cómo tiene que enfrentar. Un paquete de medidas muy, digamos, de un primer nivel, yo le voy a denominar, es justamente, pues, hacer uso de la policía, hacer uso de la fiscalía, hacer uso del Poder Judicial para perseguir el delito, ¿no? Y evidentemente para contrarrestar el crimen organizado, es decir, perseguir el delito. Sin embargo, hay otro nivel mucho más importante, considero, que es evitar que el delito suceda o que el crimen organizado suceda. Entonces, cuando llegamos a este punto de evitar que el crimen organizado suceda, es que nos encontramos nuevamente con esta pregunta, ¿no? Que yo planteaba de inicio. Y es que todo eso depende mucho con la brecha entre la capacidad coercitiva del Estado, su legitimidad, y con el crimen organizado de por medio. Entonces, como vemos, digamos, es un fenómeno
que a grosso modo lo tomamos pues muy a menudo, no muy de nuestra realidad, pero que sin embargo realmente es mucho más profundo de lo que uno esperaría, ¿no? Y eso también lo digo incluso desde mi experiencia, trabajando aquí dentro de la DIRNIC, ¿no? Que es el ente encargado de esto, que es un fenómeno muy profundo, es un problema social arraigado incluso hasta cierto punto. Entonces, empezaba con este gráfico que lo voy a describir y es principalmente, ¿no? El Estado peruano actualmente estamos enfrentando la expansión del crimen organizado en distintos territorios. Si bien, digamos, el siglo pasado, pues durante un tiempo fue las organizaciones terroristas, pues hemos pasado a este nuevo panorama de organizaciones criminales, ¿no? Pero que sin embargo también existían en el siglo pasado, ¿no? Pero principalmente estaban vinculados eh, al tráfico ilícito de drogas y que también estaban, hasta cierto punto, pues habían robos, ¿no? Etcétera, o extorsiones a construcción civil. Pero durante este tiempo, esta nueva década, vamos a denominar, durante esta década, incluso los últimos 5 años, pues ha habido un incremento exponencial. Ahora, hasta aquí también hay una verdad a medias, ¿no? Porque de por sí el tema, por ejemplo, de la extorsión ha estado presente siempre, ¿no? Ha estado presente siempre en nuestra sociedad y un simple interrogante, una simple pregunta que tal vez a muchos de nosotros nos va a permitir cuestionarnos es que cuando tan solo vamos a un parqueadero en Lima Metropolitana, tratamos de estacionar un vehículo, siempre aparece una persona y te va a cobrar un dinero por cuidarte el vehículo, ¿no? Y si no cobras el vehículo, pues posiblemente le pase algo a tu carro. Entonces, ya estamos viviendo una dinámica de extorsión muy pequeña, pero que a lo largo del tiempo, pues se ha ido institucionalizando. Y ni qué decir con el tema de la construcción civil, ¿no? Y con los sindicatos que, pues, que cobran cupos, justamente cupos que ponen personas pues para que reciban, ¿no? Un cierto ingreso. Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos estas pequeñas dinámicas de extorsión que están sucediendo, porque al fin y al cabo, pues la extorsión es un impuesto ilegal, ¿no? Entonces, como vemos, hemos expandido, y no solamente tenemos la extorsión, tenemos la minería ilegal, por un lado, vamos a tener el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Vamos a tener también incluso otro mercado muy lucrativo, es el mercado de bienes ilegales, bueno, sustraídos, ¿no? Por ejemplo, celulares, carros, autopartes, computadoras, todo ello. Pero también tenemos más crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, los ciberdelitos, que también están ahí presentes, y otros como la tala ilegal, como el tráfico de fauna silvestre y de flora, pero también un nuevo fenómeno que está apareciendo, que es la pesca ilegal, ¿no? Que se va convirtiendo en una economía ilegal para nosotros. Entonces, se van aperturando, pues, nuevos mercados ilegales, bueno, ni siquiera nuevos, ¿no? Van creciendo estos mercados ilegales que ya habían estado y a lo largo de nuestro territorio. Y también, por ejemplo, otro vendría a ser el tema del tráfico de tierras. Y adicionalmente a esto también vamos a tener algo aquí muy interesante, ¿no? Y es que en territorios donde antes no existían o donde antes no se veía la presencia de algunas economías ilegales, pues aparecen nuevas economías ilegales, ¿no? Y van haciendo una simbiosis y se van juntando y aquí el Estado hasta que cierto punto está pudiendo detener su crecimiento y al mismo tiempo también evitando que crezca, ¿no? Porque son cosas totalmente distintas. A raíz de esto, pues nosotros vamos a tener que, durante los últimos años, a esta expansión del crimen organizado, ¿qué es lo que hemos tenido como principal herramienta? ¿No? Ni siquiera en los últimos años, estamos hablando desde el año 2010, 2011, ¿no? Que empezaron a aparecer los famosos estados de emergencia, ¿no? Y básicamente, pues, la respuesta que el Estado, y no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de Estado, y por Estado también me refiero, pues, a los que toman decisiones y al mismo tiempo también a las políticas públicas e incluso a los documentos normativos, etcétera, tienen que ver mucho con el uso de la coerción y el control policial. Entonces, crece el crimen organizado en el Perú, la respuesta principal que tenemos es el uso de coerción y control policial, ¿no? Ahora, evidentemente, ¿qué busca esta estrategia? Es incrementar la presencia operativa del Estado, ¿no? Es decir, vamos a sacar más policías a la calle, vamos a poner a las Fuerzas Armadas, vamos a comprar más vehículos, vamos a
que más policías ingresen, que más militares, etcétera, pero lo cual no está mal, evidentemente, ¿no? De hecho, es un brazo muy importante para el tema para el tema de evitar la expansión del crimen organizado. Digamos que es hasta cierto punto, pues, un pilar. Sin embargo, también hay otro tema, ¿no? Que es la legitimidad del Estado. Y es aquí donde nos encontramos, ¿no? Espacios donde el Estado va perdiendo legitimidad y donde nosotros tenemos que prestar mayor atención como académicos de la ciencia política, tenemos que prestar mayor atención justamente en este punto de la legitimidad, ¿no? Y la legitimidad, evidentemente, pues, del Estado se va debilitando por la desconfianza de la ciudadanía y la ineficacia institucional, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener un espacio, un lugar donde el crimen organizado va creciendo, donde la principal herramienta es el uso de la fuerza, el uso de la coerción y el control policial, y al mismo tiempo también pues no vamos a estar fortaleciendo la legitimidad, solamente vamos a estar fortaleciendo esto, más no la legitimidad, y además de eso también pues vamos a tener una serie de medidas, una serie de acciones que van a terminar debilitando la confianza, van a terminar mostrando ineficacia, que es lo que vamos a recibir, pues, evidentemente, deslegitimidad, ¿no? Y así sucesivamente con el estado de emergencia, que de hecho no es una estrategia que sea de los últimos 5 años, ¿no? Sino incluso viene, pues, desde la década pasada, realmente, ¿no? Y nunca vamos a olvidar el Callao, que estuvo muchísimo tiempo en estado de emergencia, y pues hasta qué cierto punto funcionó, porque si hubiese funcionado en el Callao en ese momento, en el 2015, 14, 16, tendríamos otro contexto, ¿no? Y tenemos vamos a ver que va a haber una coexistencia entre lo estatal y lo no estatal, ¿no? Que crea zonas de soberanía fragmentada, que también les llaman zonas grises, o zonas marrones, ¿no? Que son estos espacios donde evidentemente pues vamos a tener presencia del Estado, pero al mismo tiempo también vamos a tener presencia de organizaciones criminales, de crimen organizado, que va a ser el rol del Estado, ¿no? Por ejemplo, va a dar salud, va a dar protección, que es ahora lo más importante, y va a dar incluso pues algunos bienes y servicios, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces teníamos a la legitimidad y que este vacío de legitimidad va a permitir que las organizaciones criminales asuman funciones, ¿no? De regulación social y económica. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver regulado en espacios donde con la extorsión es un claro ejemplo, ¿no? Donde, y con el tráfico de tierras, ¿no? Que el Estado no nos ha dado, bueno, más que el Estado en general, no ha dado pues las garantías, ya sea para que la inversión privada lo haga o para que la inversión pública lo haga, pero no ha permitido que se creen, digamos, que se desarrolle de manera adecuada la planificación para tener terrenos, para tener casas, ¿no? Para tener espacios urbanos adecuados. Y que al fin y al cabo, mediante el tráfico de tierras, pues las organizaciones criminales iban a permitir eso, ¿no? El acceso a terrenos, vamos a denominarle, y que al final estas organizaciones criminales que desde un inicio han traficado tierras, y que luego pues ellos van a imponer sus reglas, van a imponer su regulación social, van a imponer sus impuestos económicos para el agua, para el uso de servicios de electricidad, ¿no? Etcétera. Ellos van a terminar mandando ahí, ¿no? Y ya cuando el Estado quiera hacerlos parte de lo formal, vamos a denominarle, pues va a haber este enfrentamiento, ¿no? Donde muchas veces a los que trafican las tierras, quienes los cuidan las organizaciones criminales y empiezan en un ciclo, ¿no? De yo te doy protección, tú me das dinero, pero yo te he facilitado ese espacio, entonces tú me tienes que deber a mí. Y nuevamente, ¿no? Es un círculo vicioso que se puede visualizar mucho ahí y que también tiene que ver, por ejemplo, con las rutas de los colectiveros, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para que haya el colectivo de por sí no está permitido, ¿no? Evidentemente. Entonces, como el colectivo no está permitido, las personas que hacen colectivo tienen que evitar los controles de fiscalización y los controles policiales. ¿A quiénes van a recurrir para que pues les hagan de protección? Evidentemente, aquellos que pues van a tratar de buscar alguna especie de, como que de fuerza, van a tener fuerza, ¿no? Y van a recurrir a organizaciones criminales, bandas criminales o a criminales en general. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? De que estos, pues, con el paso del tiempo, los van a terminar
extorsionando, les van a poner impuestos, ¿no? Para que puedan hacer uso de esa vía y se van a adueñar de una vía. Y cuando el Estado luego venga y te diga, no, tú no eres esto, este no es tu territorio, este es mío, pues vamos a empezar en dinámicas de violencia armada, como lo hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Que al fin y al cabo no es algo que se haya gestado ahora, sino que lo hemos dejado crecer, ¿no? Lo mismo con la construcción civil, lo mismo con la minería ilegal, ¿no? Nuevamente, ¿no? Espacios que durante mucho tiempo pues no han sido atendidos, que han sido dejados y espacios que el Estado debería garantizar mediante la inversión pública o privada, que termina pues las organizaciones criminales haciéndose cargo. Y estas dichas organizaciones van a proveer, como mencionaba, protección, empleo, justicia, ¿no? Y pues vamos a empezar a relegar un poco al Estado. Y esta sustitución de autoridad va a generar una disputa por el poder. Porque sí, mucho de la criminalidad organizada y mucho del crimen tiene que ver con poder, con el ejercicio del poder, ¿no? Y el control territorial, que también sería interesante pues abordarlo, incluso desde una idea ya muy abstracta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el sentido de pertenencia y todo ello. Y finalmente, lo que les mencionaba en un inicio, que era la coexistencia de lo estatal y lo no estatal. En consecuencia, el Estado ejerce coerción sin consolidar autoridad legítima, ¿no? Es decir, me tienes que obedecer porque me tienes que obedecer a fuerza bruta. Sin embargo, yo no hago que me obedezcas o que cumplas las reglas y las normas de una manera soft, ¿no? De una manera adecuada y sin necesidad de ejercer poder, vamos a denominarle. Entonces, también que va a haber una brecha entre coerción y legitimidad, ¿no? Que va a debilitar al fin y al cabo la gobernabilidad democrática y va a ampliar el margen de la acción criminal, y es lo que hemos ido viendo, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, más o menos para poder entender un poco todo ello también, he hecho un recuento ahora digamos, desde la teoría de cómo podemos comprenderlo y de cómo podríamos explicarlo también incluso, ¿no? Obviamente teníamos que recurrir a Max Weber, a Joel Migdal, a Guillermo O'Donnell y a Charles Tilly, ¿no? Aquí, para ser breves, lo de Max Weber pues, nos va a permitir hablar sobre el monopolio legítimo de la violencia física dentro de un determinado territorio que lo tiene el Estado, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver mucho también con lo dicho con Charles Tilly, que ahorita vamos a llegar. Y que pues a este punto la coerción va a ser necesaria para mantener el orden, ¿no? De hecho, en nuestro Estado democrático liberal que tenemos, ¿no? La concepción occidental que tenemos de Estado, pues sí, la coerción es lo fundamental, ¿no? Realmente. Y además de eso también que vamos a tener una especie de parte abstracta donde la legitimidad se va a basar en la creencia de la validez del orden, ¿no? Sustentada pues ya sea en la tradición, la carisma o la legalidad racional nuevamente. John Migdal, por otro lado, nos va a hablar sobre que el Estado no es una entidad monolítica, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con instituciones que se van a disputar con redes sociales y con actores locales, ¿no? No es que el Estado sea solo, sino vamos a tener múltiples actores que van a ir apareciendo y que ante ello el Estado tiene que saber adaptarse nuevamente. Y aquí es muy importante, por ejemplo, en el enfoque de State in Society, donde el Estado va a compartir el control con organizaciones informales e ilegales, ¿no? Y eso realmente es, al día de hoy diría yo que estamos viviendo. Cada una de estas teorías, voy a poner un pequeño paréntesis, sirve para explicar un poco de lo que estamos viviendo en el Perú, ¿ok? Entonces, en contextos donde vamos a tener una debilidad institucional, el poder coercitivo va a estar fragmentado, evidentemente lo tenemos fragmentado, y vamos a tener pues zonas de autoridad competitiva, ¿no? Donde en una determinada zona va a competir, ya sea el Estado, el crimen organizado u otras organizaciones, ¿no? Que van surgiendo. Guillermo O'Donnell, con las zonas marrones, nuevamente, ¿no? Donde el Estado pues carece de capacidad de garantizar derechos. Y esto digamos que hasta cierto punto pues funciona o se da principalmente en la Amazonía peruana, ¿no? Espacios de minería ilegal donde los mineros pues garantizan accesos a salud, accesos a educación o tal vez pues algunos bienes, ¿no? Que no llegan de por medio. Entonces, es más por esos espacios en el Perú. Y bueno, ahora nos vamos a Charles Tilly, que de hecho me parece que al día de hoy explica mucho,
y es que el surgimiento del Estado moderno europeo puede entenderse como un proceso análogo al crimen organizado, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros empezamos a entender de cómo el Estado se ha formado, también podemos entender cómo el crimen organizado crece. O sea, ¿por qué crece? Y es porque lo tenemos como parte de, ¿no? ¿A qué me refiero? El Estado constantemente nos va a extorsionar, porque vivimos, pues, si no haces esto, si no cumples estas reglas, tienes estas sanciones, si no pagas esto, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, nos están haciendo uso del poder coercitivo. Entonces, esa es la lógica, ¿no? Que siempre estamos viviendo en esto. Y evidentemente, como estamos viviendo en eso, también vamos a permitir que el crimen organizado crezca. Entonces, los estados se consolidaron mediante el uso sistemático de la coerción y la extorsión y la guerra, ¿no? Bajo la lógica de monopolizar la violencia. Entonces, los estados, al igual que las mafias, pues nos van a ofrecer protección a cambio de recursos. Ambos comparten una estructura funcional, coacción, extracción y protección como formas de poder. Entonces, como vemos, la realidad ahorita es hasta cierto punto de, para poder solucionar el problema también es empezar a cuestionarnos de una manera bien profunda, ¿no? ¿Qué está pasando con el Estado? Y no estamos hablando del gobierno, no estamos hablando de las instituciones que al fin y al cabo van a terminar operativizando al Estado, pero tiene que ver mucho con nuestro Estado. Con la concepción de Estado que tenemos, de qué es lo que queremos que nos garantice y hasta cierto punto de qué está haciendo el Estado como estructura para garantizarnos pues que el crimen organizado no crezca, ¿no? Y ahora vámonos al crimen organizado como forma de poder. Primero, es que pues el tema de la criminalidad, el tema del crimen organizado tiene que ver mucho con el ejercicio del poder, principalmente pues en países postcoloniales, ¿no? Y no es casualidad cuando uno revisa la bibliografía, cuando uno revisa la evidencia científica, que mucho de lo que pasa en, por ejemplo, Ghana, ¿no? En países africanos, también está pasando principalmente en el Perú, diría, ¿no? Pero básicamente en toda Latinoamérica. El tema de la minería ilegal, el tema del tráfico ilícito de drogas, e incluso hace un tiempo, pues aquí en el observatorio leíamos acerca de cómo la extorsión, de la forma en como nosotros la estamos teniendo, también la tienen allá, ¿no? En Ghana. ¿Y a qué me refiero con eso, no? Este tipo de extorsión, pues, que busca desesperadamente el impuesto y es una microextorsión, no más allá de que sea una superorganización criminal que maneja todo Lima o que maneja personas, sino son bandas pequeñas que están distribuidas por todos lados, que ven la oportunidad de extorsionar y lo hacen, que lo mismo pasan por allá, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con esto, con el ejercicio de poder y cómo, pues, a lo largo del tiempo se ha ido acumulando el poder, ¿no? A través de redes clienterales y económicas y legales. Y aquí también vamos a aterrizar un punto muy importante que es el tema de la minería ilegal, ¿no? Nuevamente siempre voy a tratar de estar poniendo ejemplos porque de entender esto es un poco complicado también para mí y al mismo tiempo también poder explicarlo, pero lo que sí nos permite es justamente esto, ¿no? De que, por ejemplo, en Ghana también tienen el problema de la minería ilegal y lamentablemente, pues, en Ghana, la minería ilegal ha logrado, digamos, pues, redes clientelares, de la misma forma como hasta cierto punto, pues, podría suceder en Perú, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que también se vinculan con empresarios, actores criminales, y hay una amalgama ahí de cosas que hasta cierto punto también tenemos aquí. Entonces, como vemos, la realidad que estamos viviendo acá no solamente la hemos vivido acá. Muchas veces miramos a países vecinos como Chile, que Chile sí está empezando a vivir, pero que tiene otro tipo de estado, pero que tal vez darnos un poquito más de salto y ver la evidencia científica de otros espacios, de otros territorios, nos va a dar un poquito mejor de noción, ¿no? Entonces, el crimen organizado va a operar como una extensión del Estado y aquí vamos a tener mucho que ver con la corrupción también, ¿no? Evidentemente, porque no hay crimen organizado sin corrupción o no hay corrupción sin crimen organizado, ¿no? También es una lógica que vamos a escribir. Y bueno, vámonos a Gambetta, que de hecho recientemente pues ha servido mucho para explicar sobre las extorsiones. Y Gambetta nos ha hablado y ha escrito mucho sobre Italia, ¿no? En Italia pues es muy bien sabido que la extorsión es, digamos, un negocio muy importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que el crimen organizado, ¿no? Va a suplir funciones estatales, ¿no? Especialmente las de protección de bienes y personas. Nuevamente, poder.
define a la mafia como una empresa que produce, promueve y vende protección privada en contextos donde el Estado es incapaz, ¿no? Y justamente aquí vamos a tener, pues, a la mafia que va a empezar a ser mediador, ¿no? Que va a empezar a ser juez, va a empezar a solucionar los problemas y que va a ir reemplazando al Estado y que va ejerciendo poder lentamente en esos espacios y esos territorios. Y su poder va a provenir de la credibilidad de la amenaza y del uso racional de la violencia, ¿no? Y traspolándolo a la realidad peruana, en los últimos años ha sido un incremento de violencia exponencial, ¿no? Si bien la extorsión existía, y eso hay que ser conscientes, y también delicados al mencionarlo, es el uso de violencia, ¿no? De cómo ahora se está ejerciendo la extorsión. Entonces, y también a quiénes, ¿no? Porque la extorsión ha estado en la construcción civil durante mucho tiempo. La extorsión ha estado, pues, a colectiveros, informales, principalmente al tema informal. Recién cuando la extorsión pasa a la formalidad es que lo hemos empezado a sentir. Evidentemente, pues, también porque es mucho más mediático y todo eso. Pero ahí es donde hemos empezado a sentir. Ojo, no estoy diciendo que, pues, tratando de justificar las cosas, simplemente es la realidad, ¿no? Ha estado presente en un sector de construcción civil formal, pero también muy, muy presente en la informalidad, ¿no? Y que de hecho jugaba muy, muy de la mano con el cobro de cupos que siempre han existido en municipios, que siempre ha existido en espacios públicos, que siempre ha existido, que ha estado ahí, que nosotros lo hemos visto y hemos pasado por alto y que no lo hemos diagnosticado como un problema, bueno, eso ya es un tema, digamos, de justamente quienes debemos de dedicar a escribir, a evidenciar la realidad, ¿no? Y vámonos a Lessing, que ha escrito mucho sobre América Latina, donde pues las organizaciones criminales pueden transformarse en actores políticos armados, ¿no? Capaces de disputar la gobernanza. Y viceversa, ¿no? Actores políticos armados que se terminan transformando en organizaciones criminales. Y aquí vamos a ya empezar a hablar de la gobernanza criminal, ¿no? Para describir sistemas donde las organizaciones controlan territorios, imponen normas, median conflictos en coexistencia con el Estado. Y en Make Peace and Drug Wars nos va a demostrar cómo es que la interacción entre la represión estatal y el poder criminal define distintos tipos de orden político, ¿no? Dominación, cooptación o guerra abierta. Esto lo vamos a ver mucho en México, también lo hemos empezado a ver en Ecuador, se empezó a ver el año pasado principalmente, y Colombia, ¿no? Nosotros, no sé si decirlo felizmente, pero nosotros todavía no llegamos a ese punto de tener una realidad criminal como la tiene Colombia, como la tiene México, como la tiene Ecuador, pero que sin embargo sí nosotros tenemos algo que posiblemente va a ser muy difícil de erradicar, que es el tema de la extorsión. ¿A qué me refiero? Que sí puede que baje el tema de los homicidios y el índice de denuncias, sin embargo, las condiciones que propician la extorsión van a existir mientras no empecemos a replantear la idea de Estado que tenemos, ¿no? Y esa es una idea muy atrevida, pero que sin embargo sí se puede sustentar y vamos a irnos a la siguiente. Entonces, legitimidad en contextos de informalidad. A mí particularmente no me gusta denominarlo informalidad, sino más autoproducción. Y esto es porque si el Estado no me garantiza agua, yo voy y busco agua, ¿no? Y hago mi conexión informal de agua porque necesito agua para vivir. Si yo no tengo acceso a terrenos, ya sea de manera privada o pública, pues yo voy a buscar mi terreno, ¿no? Entonces me estoy autoproduciendo mi terreno. Si yo no tengo líneas de bus o de transporte, ya sea público o privado, ¿qué voy a terminar haciendo? Pues autoproduciendo mi línea de bus para poder trasladarme, ¿no? Y así sucesivamente con los servicios. Entonces, tiene que ver mucho con autoproducción, que está mal escrito, pero es autoproducción. Entonces, vamos a tener sistemas híbridos de poder, ¿no? Una legitimidad estatal debilitada por por la economía informal, por la autoproducción, que va a generar gobernanza criminal, que va a competir con la legitimidad estatal y vamos a entrar en un triángulo, en un círculo muy vicioso, vamos a denominarla, ¿no? Entonces, la legitimidad estatal se sostiene en la percepción de justicia, eficacia, confianza institucional, y en contextos de debilidad institucional, la legitimidad se fragmenta y pierde anclaje territorial y social. Esto va a estar debilitado por la autoproducción, ya que la informalidad pues, constituye un ámbito donde el Estado está presente de manera intermitente o selectiva, ¿no? O la economía informal crea condiciones para la emergencia de órdenes extralegales, ¿no? Si yo voy a tener que buscar protección ante la policía,
y eso también es muy importante. Yo voy a tener que buscar protección ante la policía o ante la ATU para que no me pongan multas porque soy colectivero informal, ilegal. Entonces, voy a tener que pues competir o voy a tener que recurrir ante quienes le hacen competencia a la policía, ¿no? Y quienes son pues las organizaciones criminales por lo general. Entonces, empezamos a entrar a un tema de gobernanza criminal. Y así, un círculo vicioso bien complicado, que de hecho describe la realidad y que podríamos describirlo por cada uno de las economías ilegales, mercados ilícitos, mercados ilegales, como quiero denominarlo, que existen en el Perú. Bueno, en Lima. Ahora, vayámonos a un ejemplo de todo lo que he estado hablando, ¿no? He tratado de resumir en este esquema y pues para esto sí quería hablar y mencionar, ¿no? Y es que nosotros hablamos de extorsión de una manera muy general, ¿no? Entonces, la extorsión como expresión del problema de la capacidad coercitiva del Estado y su legitimidad. Nosotros hablamos de la extorsión de manera muy general, ¿no? La extorsión. Sin embargo, en otros países o en la literatura científica, en la evidencia científica, hasta cierto punto lo separan, ¿no? Extorsiones sistemáticas y no sistemáticas. ¿Por qué? Porque lo no sistemático es lo casual, ¿no? Lo oportunista, que no necesariamente hay una organización criminal atrás, o pues una mafia, ¿no? Atrás, sino que pues es un grupo de personas que ven la oportunidad de extorsionar y lo hacen, ¿no? En cambio, en la extorsión sistemática, pues sí vamos a tener toda una empresa criminal dedicada a esto, ¿no? Porque se ha dado cuenta que es un negocio muy rentable. Un ejemplo, el Tren de Aragua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia la extorsión sistemática está muy mapeada y esta extorsión sistemática le denominan bajo la modalidad de vacunas, le denominan, bueno, está muy vinculado al sector turismo, ¿no? Entonces, en la extorsión sistemática va a depender de condiciones institucionalizadas arraigadas, o sea, para que haya la extorsión sistemática, un cobro de cupo, vamos a denominarle constante, con un mismo precio y con toda una empresa criminal detrás, pues va a depender de condiciones institucionalizadas arraigadas en consecuencia de la interacción entre diferentes actores sociales, ¿no? Pues ahí lo tenemos claro. Entonces, esto va a ser realizado y aquí voy a hacer uso del puntero. Entonces, la extorsión sistemática va a estar realizada por el crimen organizado, organizaciones o bandas criminales, ¿no? Ahora se está en la literatura y en la evidencia científica, le están denominando grupos criminales para no caer en esta redundancia, ¿no? Pero grupos criminales que como un ejemplo vamos a tener a la Yakuza, la mafia rusa, la FARC, los Zetas, y esto también fue interesante, las bandas de motociclistas en Alemania, ¿no? La Cosa Nostra, la Nangreta, la Camorra, que son de Italia. Y también la extorsión sistemática, pues es considerado como un delito predatorio, un delito parásito, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser silencioso hasta cierto punto, ya cuando realmente pues sea mucho es que vamos a empezar a sentirlo, y que va a depender mucho de otras personas. O sea, literal es un parásito, son parásitos que van a vivir a costa del esfuerzo de otras personas, ¿no? Entonces, y que no se siente en un inicio, no se siente hasta que ya lo vemos mucho más grande, ¿no? Actúa como un ejercicio paralelo del poder coercitivo y es históricamente considerado como impuesto ilegal, ¿no? También lo denominan como un impuesto ilegal, que pues está realizado por el crimen organizado, Yakuza, ya lo hemos mencionado, y este ejercicio paralelo del poder coercitivo va a estar relacionado con la gobernanza criminal y pues este delito predatorio, el parásito, va a estar muy relacionado con la gobernanza criminal, ¿no? Y pues la gobernanza criminal con más economías ilegales, ¿no? Etcétera, porque una vez que la extorsión está, se puede presentar pues otras economías ilegales, por ejemplo, el tema de la trata de personas que está muy ligado, ¿no? El tema del tráfico ilícito de drogas, la microcomercialización de drogas y así un sinfín la venta de autopartes, ¿no? De celulares robados, etcétera. Entonces, las condiciones institucionales arraigadas van a terminar pues produciendo economías ilegales. Y nuevamente, vamos a llegar a lo mismo. Entonces, ¿por dónde empezamos para solucionar el problema, ¿no? Justamente por las condiciones, consideraría yo, ¿no? Condiciones que nos van a permitir, que van a permitir gestar todo esto. Ahora, aquí también mostraba pues un hexágono donde vamos a tener tres puntas principales, ¿no? El Estado, el crimen organizado y la sociedad civil. Entonces, dentro del Estado vamos a tener pues dos espacios muy importantes, ¿no? La capacidad de respuesta del Estado y la ausencia del Estado, ¿no? Porque son dos cosas distintas.
el capital social estructural en lo que respecta a la sociedad civil, el capital social estructural y el capital social cognitivo, ¿no? En lo que respecta al crimen organizado, la infiltración en el Estado y las condiciones de capacidad de coerción. Todo esto tiene que ver justamente con las dinámicas de la extorsión sistemática, de cómo es las condiciones que permiten a que haya extorsión sistemática y que se genere este delito predatorio, ¿no? Este delito parásito. Entonces, ya, digamos, por ir pasando, ir avanzando con esto de aquí, quería hablar sobre el contexto peruano y cómo estamos viviendo, ¿no? Nuevamente traté de hacer una red o un gráfico para poder explicar mejor, porque si bien sí sabemos que, claro, tenemos economías ilegales, lo sabemos, tenemos zonas de explotación sexual, lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con la noción de Estado, con la legitimidad, con la coerción? Y ahí es justamente las interrogantes que quiero dejar y que quiero incentivar, ¿no? Para poder leer, investigar, escribir al respecto. Porque considero que es muy importante que escribamos acerca de esto, abstracciones, que podamos concretizar posteriormente, pero que empecemos. Porque cuando uno hace una revisión de, oye, ¿qué son las extorsiones? Sí, vamos a encontrar textos que son importantes, pero que sin embargo van a llegar hasta un punto, ¿no? Que no van a terminar explicando la realidad de una forma más compleja, sino es una fotografía de la realidad, de lo que sucede, pero no el detrás que hay de todo eso. Y hacia ahí va, digamos, esto de aquí, ¿no? Esta idea que es justamente empezar a incentivar ello. Entonces, tenemos que el crimen organizado en el territorio peruano, ¿no? Dos puntos muy importantes de por qué es que pues no somos México, no somos Colombia, no somos Ecuador. Resiliencia y tejido social. Nosotros, a pesar de todo, tenemos, según el índice de Insan Crime y también de GeoTIC, ¿no? Que es una organización que mide la criminalidad, Perú está en Insan Crime, en la tasa de homicidios, por ejemplo, estamos muy abajo, onceavo puesto, doceavo incluso, ¿no? Y justamente, pues, esto nos muestra algo, ¿no? Y es que nosotros somos un país muy, muy poco violento a comparación de otros países. Pero para nosotros sí estamos viviendo un periodo de violencia, ¿no? Porque pues han cambiado nuestras dinámicas. Antes estamos acostumbrados a otra realidad criminal y ahora estamos viendo otra realidad criminal. Y eso tiene que ver mucho con el tejido social y con la resiliencia que tenemos. La resiliencia de la comunidad, ¿no? Que tiene que ver mucho con la comunidad. Entonces, quería empezar por eso, ¿no? Como por algo alentador. Ahora, el crimen organizado en el territorio peruano, en las zonas urbanas en Lima Metropolitana vamos a tener la extorsión, control de espacios públicos, tráfico de tierras, explotación sexual, microcomercialización de drogas, el tema de autopartes, el tema de vehículos robados, celulares, vamos a tener, por ejemplo, también la pesca ilegal y así, ¿no? Un sinfín de economías ilegales que están presentes en zona en Lima Metropolitana, en distintos espacios, en distintos distritos, en distinta intensidad también, pero que van a estar ahí. Por ejemplo, pensemos en un distrito, no Comas, tenemos extorsión, vamos a tener tráfico de tierras, vamos a tener microcomercialización de droga, vamos a tener explotación sexual, wow, ¿no? O sea, tenemos mucho en un solo espacio. Y además de eso también tenemos una capacidad estatal reducida. ¿Qué hacemos, no? Entonces, como ven, el problema no es en cómo matan, porque el asesinato es el después de la existencia y la dinámica de una economía ilegal. El problema no es el asesinato, sí, es una persona que perdió su vida, pero para que eso no vuelva a suceder, lo que tenemos que hacer es pues ir allá. Y el allá es justamente la economía ilegal, ¿no? Y aquí tenemos pues nuevamente otro distrito, por ejemplo, de Lima Sur, ¿no? Villa El Salvador, vamos a tener, Villa María del Triunfo, vamos a tener pico de tierras, vamos a tener extorsión, vamos a tener, y así un sinfín de cosas. Un momento, por favor. Y así un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, como ven, tenemos un sinfín de cosas, un sinfín de economías ilegales que van apareciendo y que van generando, pues, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, si nos vamos, digamos, un poquito más allá y nos vamos a las zonas rurales, pues vamos a tener tal vez no tan expandido, pero sí que van a tener puntuales, ¿no? La minería ilegal,
También vamos a tener zonas donde hay economías extractivas informales, ¿no? Aquí pues vamos a ponerle, por ejemplo, la tal ilegal, al tráfico de animales, al tráfico de flora, fauna y así muchas cosas, ¿no? Luego las zonas de narcotráfico, también tráfico ilícito de drogas, ¿no? Que actualmente ya le han estado empezando nuevamente a mencionar sobre que es narcotráfico, producción y rutas de cocaína, corrupción y captura local, ¿no? Y así vamos a tener varias cosas. Entonces, ¿en conjunto con qué? El crimen organizado va a crecer pues con la corrupción institucional, ¿no? Que va a permitir gobernanza criminal. Entonces, este crimen organizado va a estar relacionado con la economía informal, ¿no? Que va a sustentar la parte operativa del crimen organizado. El crimen organizado en el territorio peruano está relacionado con la débil presencia estatal, que va a favorecer la expansión territorial criminal, ¿no? Como ven, es un entramado de cosas que si nosotros queremos, pues, aterrizarlo a un punto o queremos enmarcarlo o queremos explicarlo de un problema, es comas, ¿no? Por ejemplo, en comas vamos a tener extorsión, vamos a tener trata de personas, vamos a tener microcomercialización de drogas, vamos a tener también robo de vehículos, vamos a tener varias cosas en un determinado espacio y que pues vamos a tener también un diagnóstico limitado, ¿no? Entonces, ahora quería ir, por ejemplo, a las estrategias coercitivas que se están haciendo y que se están realizando, ¿no? Y cómo el Estado está enfrentando el crimen organizado desde este punto de vista coercitivo. Entonces, por un lado, vamos a tener que el Estado peruano ha privilegiado respuestas coercitivas frente a la criminalidad organizada, ¿no? Centradas en la Fuerza Armada, la represión policial, la expansión penal, ¿no? Principalmente. Expansión penal, por ejemplo, hace poco salió que la extorsión y el sicariato, pues, van a poder tener cadena perpetua. Sí, pero ya tenían 25 años, si no me equivoco, 20 años, y que con agravantes tenían, y que con agravantes tenían cadena perpetua. ¿Qué es lo que ha cambiado, no? O sea, claro, se ha puesto de manera más literal, pero al final eso es una estrategia. ¿Estamos realmente atendiendo los problemas de fondo o estamos llegando al final de la cadena, no? Este enfoque, pues, va a reflejar que tenemos una seguridad centrada en el control más que en la prevención e investigación o la reconstrucción institucional, ¿no? Más que en atender los problemas. Claro, es urgente también. Y aquí entramos en una dicotomía, ¿no? ¿Qué hacemos? Y por ejemplo, el Comando Unificado de Patás, ¿no? Que tenemos ahí, pues, el tema de la minería ilegal, que está muy ligado al reinfo, que está muy ligado, pues, al tema de control de insumos químicos, de corrupción, etcétera. Tenemos eso, pero nos vamos por lo otro, ¿no? Nuevamente, que es muy importante que esté esto, la parte coercitiva, la parte de fuerza, pero también que esté lo otro, lo soft. Intervenciones de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, ¿no? Especialmente en zonas de minería ilegal, narcotráfico, violencia urbana, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se dieron los estados de emergencia en el Braem, en San Juan Lurigancho, en San Martín de Porres, ¿no? Nuevamente. Y la militarización refuerza la capacidad coercitiva del Estado, pero erosiona la legitimidad. Y pues poco a poco estamos viendo eso, ¿no? La militarización de la seguridad pública o seguridad ciudadana, como quieran denominarlo, que va a terminar destruyendo la legitimidad, ¿no? Por muchas razones, violencia de derechos humanos, por su carácter temporal, por su carácter ineficaz, ¿no? Que también sí sirve hasta cierto punto, ¿no? Pero que también pues tenemos que tratar de llegar a una balanza. Nos vamos a la estrategia de intervenciones territoriales específicas, ¿no? Operativos o mega operativos, que sí generan efectos inmediatos, ¿no? Claramente, pero esto es como un efecto hidra, ¿no? Es como que una organización criminal le quitas la cabeza, van a aparecer dos más y así sucesivamente, ¿no? Ya que hay redes criminales que se van a adaptar y reconfigurar, ¿no? Operativos como Amanecer Seguro, los malditos de Bayobar, ¿no? Etcétera, que sí funcionan, que son detenciones masivas, pero que no tienen muchas condenas judiciales. Nuevamente, ¿no? Tenemos una cadena, un embudo, ¿no? Donde en el medio siempre va a haber pues un problema, ¿no? Con la persecución del delito. Y que ninguno es responsable, ninguno se salva, todos somos responsables de eso, ¿no? Incluso nosotros, las personas que estamos afuera, que no somos parte de esas instituciones, igualmente, ¿no? No nos salvamos porque también somos parte de la persecución del delito. El endurecimiento del marco penal, ¿no? Nuevamente, que justamente estamos viendo que hay la criminalidad sistemática, que quieren poner como terrorismo urbano, que al fin y al cabo, pues, ¿no? Tiene que ver mucho, y esto vamos a ver un populismo punitivo, ¿no? Que va a priorizar la sanción sobre la prevención o la reforma institucional nuevamente.
Entonces, Estado o gobierno. Realmente no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el Estado, ¿no? El gobierno, al fin y al cabo, pues son 5 años, es transicional. Lo que termina quedando, pues, son las leyes, son la estructura de Estado que tenemos, las instituciones y todo ello, ¿no? La ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la represión selectiva minan la legitimidad política y moral del poder estatal, la coerción fragmentada del tejido social, mientras los actores criminales ocupan vacíos de confianza y provisión, se configura una paradoja estatal, más control físico, menos autoridad legítima, la coerción sustituye al consenso, lo que debilita la legitimidad del Estado a largo plazo, la dependencia del aparato coercitivo genera un modelo de gobernanza reactiva, la dependencia del aparato coercitivo genera un modelo, bueno, esto se repite, el uso prolongado de la coerción sin acompañamiento institucional o social debilita la confianza, el Estado demuestra capacidad de fuerza, pero no capacidad de gobierno, y así, ¿no? Empezamos a tener problemas justamente con estas medidas coercitivas que no terminan, que cuando no se entiende que pues estamos compitiendo la legitimidad, estamos compitiendo en la confianza, estamos compitiendo en muchos aspectos. Eso era todo. Bueno, igual muchas gracias, Javier, por este espacio y espero que haya generado algunas inquietudes, que haya generado algunas motivaciones para seguir ampliando este tema que considero al día de hoy es muy importante en la ciencia política. Desde la Escuela Profesional de Ciencia Política agradecemos tu ponencia, ¿no? Por este tema que, si bien es cierto, tú has mencionado en tu ponencia existe, pero desde que ha tocado con mayor fuerza a la sociedad es donde se ha visto el impacto, ¿no? Sobre todo con algo que afecta a todos en el día a día, que es el transporte público. Sí, es cierto, particularmente, ¿no? Yo recuerdo que siempre se hablaba de los cupos a construcción civil, a los colectiveros, como tú has mencionado, pero desde que comenzó a sonar con fuerza en el transporte público, en las líneas de los buses, las combis, es donde todo este mundo que parecía lejano a nosotros está aquí, ¿no? Nos afecta en el día a día, ¿no? Y claro, en las zonas donde está la minería también es un problema que afecta a aquellos lugares, ¿no? Que también es, digamos, son parte de sus dinámicas del día a día y como tú has mencionado, se configura esta especie de competencia entre, o bueno, no esta especie, en esta competencia entre el Estado y las organizaciones criminales, ¿no? En ese sentido, la ponencia, a través de las posturas teóricas que ha ido mostrando, permiten enriquecer el debate, ¿no? Y para aquellos tomadores de decisiones en el campo técnico, tratar de encontrar unas ideas y también regresando a las bases teóricas que son importantes, dan el fundamento. Mencionaste algunos autores, ¿no? Por ejemplo, anoté el caso de Charles Tilly, que los estados se consolidaron mediante la coerción, ¿no? Digamos, la extorsión y la guerra, al igual que lo que son ahora las mafias, ¿no? A través de la protección por recursos. En esto me lleva a pensar, a retraer tu marco teórico un poco más, o mucho más atrás. El Leviatán de Hobbes, ¿no? Que un gobernante utilice los medios necesarios para mantener la seguridad, ¿no? Y en este caso a través de, digamos, el uso de la violencia, ¿no? Es algo que ya se ve desde una postura teórica tan antigua y que viendo el repaso de autores también tendría cabida esa parte de Hobbes, ¿no? Y aquí también una especie de consulta hacia ti, viendo en el caso famoso aquí en América Latina de Bukele, ¿no? Con el caso de las cárceles, que se dice, ¿no? Que el índice de criminalidad ha bajado. Entonces, esa dicotomía, ¿no? Entre las políticas de coerción estatales frente a estas organizaciones criminales, ¿no? ¿Cómo se explicaría que rompiendo un poco lo que se quiere generar, que es mayor legitimidad del Estado, pero a través de estas prácticas coercitivas de este gobierno de Bukele, ¿por qué tiene, digamos, cierta eficacia sus planteamientos, ¿no? En materia de seguridad ciudadana? Y por otro lado, a partir de lo que tú has podido ver en tu experiencia en el ámbito laboral, eh,
¿cómo se podría fortalecer esa presencia estatal que tú mencionas sin eh, aumentar más la coerción, ¿no? Cómo poder hacer que el Estado esté más presente para justamente garantizar estos derechos fundamentales sin que la coerción esté de por medio o tal vez, bueno, teniendo en cuenta que el Estado de por sí, como lo menciona Weber, utiliza el uso legítimo de la violencia, pero tratar de llevarlo a un extremo que no genere desconfianza en la población, ¿no? Eso yo te preguntaría a ti, Jaime, lo que tú has podido ver en tu experiencia. Sí, gracias, Javier. De hecho, la experiencia de Bukele, en primer lugar, es qué es lo que realmente sabemos de Bukele, ¿no? Justamente, o qué es lo que realmente sabemos de lo que pasa en El Salvador. Aquí es algo muy importante, y es que cuando empieza pues esta medida coercitiva, ¿no? De Bukele justamente, es hacia un grupo específico, ¿no? Que eran las pandillas de la Mara Salvatrucha, ¿no? Que pues ellos eran muy reconocidos, tenían sus tatuajes y se sabía quiénes eran, porque pues ya eran algo muy grande, ¿no? Ya no era pues una banda u organización criminal, sino diría es un poquito más grande. Algunos le denominan megabandas, por ejemplo, ¿no? Mega organizaciones. Entonces ya tenían pues incluso rituales y tenían toda una forma de una cultura, una forma de vivir. Entonces, esta forma coercitiva, hasta cierto punto sí, permite, sí funciona, pero al mismo tiempo también lo que hace es basar toda su legitimidad, entre comillas legitimidad, basar toda su aceptación y todo ello en esto, ¿no? En la coerción. Y va a haber un punto en el que esto no va a ser sostenible y que si no hay una transición hacia lo legítimo, hacia algo basado en la confianza, ¿no? Basado en todo ello, no va a empezar a caerse. ¿A qué me refiero, no? Bukele, por ejemplo, ha tenido que arriesgar algo, ¿no? Tuvo que arriesgar derechos humanos, tuvo que arriesgar también parte de su economía, tuvo que arriesgar muchas cosas para solucionar otro problema. Pero, ¿por qué? Porque a las personas, ¿y por qué está todavía en el gobierno? ¿Por qué, pues, hasta cierto punto, entre comillas, voy a abrir muchas comillas, funciona su gobierno, su régimen? Es porque justamente el problema era, para las personas, era tan grande el tema de las pandillas, de la seguridad, que arriesgar otras cosas o perder otras cosas, pues, no era, digamos, si perdían otras cosas, pues no era tan importante, ¿no? Porque tenían algo que ya estaban perdiendo de todo, que era la seguridad. Entonces, Bukele, su estrategia de coerción hacia estas pandillas, evidentemente, pues fue de un shock, ¿no? Vamos a denominarle, porque entró con una propuesta muy, 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 muy de fuerza, y que, claro, va a tener que sostenerla con más fuerza, ¿no? Con más fuerza y con más fuerza y con más fuerza. Y si no pasa una transición, nos podría incluso pues meter las manos al fuego que en cualquier momento ese régimen cae o se convierte en una dictadura, ¿no? Porque, y lo dice la evidencia, lo dice la teoría, ¿no? Si tú no ganas legitimidad y todo lo basas en base a fuerza, vas a terminar pues ocasionando una dictadura, ¿no? Porque no tienes legitimidad. Y eso por un lado, ¿no? Ahora, respecto a lo otro, de cómo mejoramos la capacidad del Estado, desde mi experiencia, ¿no? Ya profesional, justamente uno de los problemas más grandes que tiene todo el Estado es que es cómo ha ido creciendo, en primer lugar, el tema de la persecución del delito, ¿no? Nosotros vamos a tener pues cuatro instituciones muy importantes. Tenemos a la policía mediante la investigación criminal, tenemos a la fiscalía, ¿no? Que va a acusar, tenemos a el Poder Judicial que va a resolver y tenemos al INPE pues que los va a almacenar, vamos a almacenar, que los va a albergar, ¿no? Perdón la palabra. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué tanto han crecido esas instituciones, ¿no? ¿Qué tanto se han fortalecido? Por ejemplo, con el tema de personal, y esos son datos públicos que están abiertos, ¿cuántos policías por 100.000 habitantes tenemos en Perú, ¿no? La tasa es bajísima, bajísima, muy baja. Lo mismo con las fiscalías, ¿no? ¿Cuántas fiscalías existen o cuántos fiscales están llevando tantos casos? Lo mismo con el Poder Judicial, lo mismo con el INPE. Y es que justamente uno de los servicios que el Estado tiene que garantizar más, si quiere tener más legitimidad, es la seguridad.
Porque tú garantizas la seguridad, vas a garantizar que otras cosas también sucedan, ¿no? Y yo diría, por ejemplo, el tema de cuántas comisarías existen, cuántas fiscalías físicas existen, cuántos juzgados físicos existen. Y no estamos hablando de una casa alquilada que sea de 2 pisos o 3 pisos, ¿no? Sino que realmente pues sea una fiscalía bien implementada, con todo lo que tenga que ver, lo mismo con las comisarías, lo mismo con los juzgados, ¿no? Y no solamente es el espacio físico, porque ya tú vas a tener tu espacio físico, pero vas a tener que tener tecnología, vas a tener que tener personal, vas a tener que tener procesos. Y aquí quiero llegar a un punto muy importante, y es el proceso mismo, ¿no? De cómo yo combato al crimen organizado, no está funcionando del todo. ¿Por qué? Porque la capacidad del Estado, hasta cierto punto, pues lo hemos entendido, digamos, como, oye, hay que poner una fiscalía y hay que poner una comisaría y ya. ¿Y qué pasa de los procesos? Has hecho que los procesos sean más simples, has hecho que los procesos sean más fáciles, más rápidos, has hecho que los procesos pues no necesiten tanta burocracia. ¿Has hecho esos procesos? No necesariamente, ¿no? Y le estás quitando capacidad del Estado de resolver problemas, justamente. Entonces, sí, tiene que ver con lo logístico, con lo físico, con el tema económico, pero al mismo tiempo también tiene que ver con los procesos. Y no solamente eso, sino con las herramientas. La capacidad del Estado tiene que ver mucho con las herramientas que le das al policía para que investigue, al fiscal para que acuse. Y me estoy refiriendo a herramientas normativas, ¿no? ¿Qué herramientas normativas le has dado para que se le haga mucho más fácil investigar, mucho más fácil, mucho más fácil acusar? Y esto, ¿no? Dentro de todo, ya la experiencia profesional, tanto por parte de la fiscalía, por parte de la policía, es que qué tanto el Código Penal es garantista o no es garantista, ¿no? Entonces, y aquí empezamos otro debate más, porque sí es muy garantista en algunos aspectos, no es garantista en otros aspectos, pero nuevamente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eh, para poder sacar información de un teléfono de un criminal, ¿no? ¿Qué tantas cosas necesitamos hacer para poder nosotros tener capacidad de respuesta ante un hecho de una organización criminal y podamos extraerle la información? Entonces, nuevamente caemos, ¿no? Facilitemos los procesos. Sí, como la capacidad estatal entendida pues como herramienta, como logística, como infraestructura, pero vamos a los procesos y a las normas. Hay que facilitarle la vida y el Estado tiene que hacer eso, facilitar los procesos, ¿no? Garantizar que los procesos también se lleven. Y esto va a ser con normas, va a ser con, evidentemente, pues guías, planes, etcétera, pero facilitando. Facilitando, haciéndolo mucho más ágil y todo eso. Era más por ahí mi respuesta, Javier. Sí, de hecho, la ciudadanía es muy importante, más que todo para que las instituciones que tienen que ganarse la legitimidad del Estado, principalmente la policía, ¿no? La fiscalía, el Poder Judicial, tienen que trabajar muy de la mano con la ciudadanía. Pero también, pues, hasta cierto punto yo digo, y esto ya es una apreciación muy personal, es que llevamos 30 años de democracia, ¿no? 25, 30 años de democracia, prácticamente nada. O sea, recién tenemos una democracia unas instituciones democráticas que recién están empezando a tener, pues, digamos, este impulso generacional de reformas, ¿no? Entonces, tampoco podemos exigir que seamos como, pues, como las instituciones democráticas de otros países que tienen 100, 150 años, que ya han pasado por lo que estamos pasando ahora y que no podemos, ¿no? Pero está en nosotros realizar evidencia científica para que justamente pues se apresure este proceso. Que sí, en la carta somos democráticos, todo eso, pero pues hemos vivido generaciones y siempre hemos esperado un Mesías, ¿no? Un tema muy mesiánico, etcétera, que nos salve, y estamos aprendiendo a vivir en democracia como sociedad, ¿no? Estamos aprendiendo a votar, estamos empezando a involucrarnos, estamos empezando a meternos, y que va a ser propio de la dinámica, ¿no? Que en algún punto pues ya vamos a tener eso que tanto anhelamos, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias, Jaime, por tu ponencia, por la respuesta a las interrogantes desde la Escuela Profesional de Ciencia Política. Con ello concluimos esta tercera sesión de los viernes politológicos. Muchas gracias una vez más
a nombre de la escuela por eh, estar aquí presente con nosotros esta noche y también que se está transmitiendo por la página de Facebook. Esperamos contar contigo para siguientes invitaciones a ponencias, conversatorios, siempre con un tema nuevo que nos puedas brindar y aparte desde tu experiencia con estos temas tan vigentes, ¿no? Que es como los que tienen que ver con la seguridad ciudadana desde tu ámbito profesional, Jaime. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y que tengas una muy buena noche. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Igualmente, Edgar. Cuídate, gracias. Buenas noches.